Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Esta frase pertenece a la novela Rayuela de Julio Cortázar y que la actriz María Menéndez, nuestra Mariona, sugirió también para el final de la serie, un final que siempre será el comienzo de la historia de Mariona y Ángela. El destino es un protagonista más en Destinadas. Es el que se encarga de mover los hilos en la vida de dos mujeres que se encuentran de manera fortuita y están predestinadas. En todos los episodios vemos cómo actúa el universo para que puedan estar juntas, excepto en el tercero. En el tercer episodio es donde vemos una definitiva conexión, una conexión de una sola noche, pero tan intensa que en el libre albedrío puede romper. El comienzo del episodio 1 es un preludio de una serie de extrañas circunstancias que Ángela va a vivir para poder encontrarse con Mariona. La misteriosa desaparición de su lápiz mientras ella está trabajando en su proyecto es el primer aviso. Justo en ese momento que ella lo está buscando, oirá la voz de Mariona en su nuevo programa de radio. Hola, mi gente linda, bienvenidas y bienvenidos un día más a Historias Reales, el programa que relata hechos de la vida misma. El programa de Mariona, llamado Historias Reales, que anima a participar a sus oyentes, lleva a Ángela a enviarle un mensaje a Mariona que será clave para su primer encuentro. Hola Mariona, ¿cómo estás? Soy Ángela. Felicidades por Historias Reales. Soy seguidora tuya desde que estabas en la televisión y la verdad es que deseo hablarte sobre la emisión de ayer. Quiero disculparme, estuve algo tajante y he reflexionado. Tienes razón, se debería de llegar a un acuerdo. Pasé por una experiencia similar con una pareja que no quería tener hijos y rompimos, porque yo sí quiero ser mamá algún día. Después de escucharte, creo que fui muy inflexible en su momento. Pero también quiero comentarte que sentí que el tema se desvió bastante. Así es este programa, Ángela, es imprevisible. Ángela termina de maquillarse mientras canta y baila feliz al ritmo de la canción que suena en el aparato de música. De repente, la puerta de la habitación se cierra de golpe. La música deja de sonar. Es aquí cuando el universo decide actuar de manera más rotunda. ¿Qué está pasando? Desconcertada, no sabe qué hacer. De pronto, la tablet que se encuentra en otra habitación sintoniza el programa de Mariona. Bueno, mi gente linda, me despido por hoy, no sin antes desearles una maravillosa noche. Cuídense, sean muy felices y recuerden, sean únicos, irrepetibles e inolvidables. Todo lo que le está sucediendo está fuera de cualquier razonamiento. Revisa su celular y comprueba que han desaparecido sus contactos, que no tiene señal de ningún tipo y no puede comunicarse con emergencias. Lo único que tiene guardado es el mensaje que envió a Mariona. Respira. Ángela toma la decisión de llamar a Mariona. Da señal, pero no obtiene respuesta.
Finalmente, Mariona le contesta y conseguirá que le ayude. En este segundo episodio nos encontramos con otro personaje que el universo nos presenta. Es una protagonista silenciosa, amiga de Ángela y responsable del departamento de prensa del Teatro Metropolitano. La reforma del Teatro Metropolitano. Vaya, qué arquitecta de peso. El peso lo tiene la agencia donde trabajo, no te creas. Sí, y justo los de la emisora recibieron una invitación para el estreno de Hedda Gabler. Me encantaría ir a verla. Es una obra bien especial para mí. Recuerdo que cuando estaba en la universidad estábamos en un grupo de teatro y yo fui la protagonista. Y es curioso porque durante mucho tiempo me cuestioné si me quería dedicar al periodismo o la actuación. Ganó el periodismo. Mariona siente incomodidad cuando Ángela menciona a Julia, una expareja con la que tuvo una relación más que complicada. Decide marcharse. Sin embargo, será la primera vez que vemos cierta conexión entre ellas. Y lo confirma la frase de despedida de Mariona, porque efectivamente ya se han visto antes. Yo te he visto antes. Y enviada por el universo, Ofelia, con su invitación al estreno de Hedda Gabler, se convierte en la ayuda que Ángela necesita para volver a ver a Mariona. Gracias, Ofelia. Te amo. En las consultas que realizamos para impregnar de seriedad el ataque de ansiedad que sufre Mariona, hubo una terapeuta que dijo: la ansiedad no es sino una manera que tiene nuestro cerebro de decirnos que está muerto de miedo. Nuestro cerebro almacena todos los recuerdos y experiencias que nos lo han hecho pasar mal. Ángela desconoce este dolor de Mariona, pero será quien la llevará a ocuparse de todo lo que está sin sanar en su vida. La invitación para ver la obra que tanto significa para Mariona es el comienzo. Hola, bonita. No te la vas a creer. Acaban de enviarme invitación para el estreno de Hedda Gabler. Será mañana. Avísame si puedes, ¿va? Y llegamos al episodio 3, donde hay una inflexión, porque el gran protagonista es el libre albedrío. La impaciencia de Ángela por conocer los sentimientos de Mariona ocasionan la ruptura de algo que apenas comienza. Mariona vive su carpe diem y no está en condiciones de ofrecerle a Ángela nada más. ¿Entonces qué? ¿Qué quieres saber, Ángela? Nada. Si me gustas, sí, me gustas mucho. Si lo nuestro tiene futuro, yo qué sé. Nadie lo sabe cuando apenas está conociendo a la otra persona. Deja de pensar en todo, deja de querer manipular todo, deja de controlar todo. Me voy. No, espérate. Mariona. Laura Espejo 2020 en el celular de Ángela efectivamente es una señal. Escucharemos en ese momento a Mariona a través de su programa. Después de 3 meses regreso con ustedes, feliz de volver a ofrecerles trocitos de existencia que en ocasiones nos conmueven, otras nos inspiran. Siempre.
Es en este episodio 4 donde el destino brinda a Ángela y a Mariona una nueva oportunidad. Han pasado 3 meses y el universo no va a descansar y hará lo imposible para que Ángela vuelva a encontrarse con Mariona. Así que desaparece un importante archivo dirigido a un cliente, lo que hace que Ángela deba ocuparse durante un tiempo en solucionarlo, llevándole así a olvidarse de su cita con su amiga Lucía y ocasionando que pierdan la reserva del restaurante donde iban a cenar y les obligue a elegir otro. O sea, como de estas personas que no tienen ni idea. Espera, hola, hola. Vaya. No sé de nada de ti, meses, cuando bien horas. Qué casualidad. Quizá no es casualidad. ¿Dónde estás? Te esperan allá. Sí, claro. Oye. Qué gusto verte. Estás precioso. Y será Lucía quien convencerá a Ángela para que haga caso a las señales que le están enviando. Sí, pero lo que tiene de guapa, lo tiene de lunática. Bueno, una lunática que te comió con la mirada. Ay, Bobby, si apenas la viste. Pues sí, pero fue lo suficiente para darme cuenta que le gustas, y mucho. Las miradas no mienten, Ángela. A ver, ya te lo dije y te lo voy a repetir. Ella está huyendo de algo. Yo no reconocí a esa Mariona. Pues es que no la conoces. Vamos, que sí. Conoces sobre todo a la Mariona pública. Y algunos preferimos no desprendernos de nuestras primeras capas de cebolla en las primeras citas. No esperes que todo el mundo sea como tú. Pero es que desaparecer así me pareció tan infantil. ¿Ves? Le estás juzgando. No, simplemente que ese tipo de comportamientos me descoloca. Ya habíamos agarrado la suficiente confianza para hablar. Sí, pero no sabes qué le llevó a tomar esa decisión. Tampoco sabes dónde ha estado. Pues pasándola bien, ignorándome. A ver, ya. Ella te gusta mucho. Ya reconócelo, güey, déjate llevar. Acéptala en todas sus facetas, no solo como una diosa en la cama. A ver, piensa. Si hubiéramos ido a otro restaurante, en otro momento no te la cruzas, ¿eh? La están poniendo en tu camino. Llámale. ¿Tienes su anillo? Pues devuélveselo.